Silvia Hurtado. Es la promesa de Dios. Como Dios dijo, todo se ha cumplido. Vendrían del norte, también del sur, a esta obra aquí, a servirlo. Te voy a pedir, hermanos, que prepares tu Biblia, nomás para que la tengas preparada. Prepara tu Biblia en el libro hay dos versículos que vamos a estar tocando, y prepáralo en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11, pero no le vamos a dar lectura aún, solamente ten tu Biblia preparada allí. Le quiero dar gracias a Dios antes que entremos al mensaje, hermanos. Le doy gracias a Dios, y después de darle la bienvenida a todos, hermano, el pueblo de Dios, también quiero darle gracias a Dios por Celsa, que nos está visitando hoy. Celsa Caballero, ¿verdad? Que Dios te bendiga, hermana Celsa, y sabemos que hay un propósito en tu vida, Celsa, ¿verdad? Dios tiene un propósito contigo, con tu vida, y le damos gracias a Dios porque te permite estar aquí hoy en esta hermosa tarde. Así, mira, mi hermano, así como estamos de pie, vamos a entrar, hermanos, a hacer una oración. Inmediatamente a la oración, hermanos, para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a través de su palabra. Que el mensaje de su palabra hoy se nos quede grabado en nuestro corazón, hermanos, para que podamos nosotros llevarlo a cabo. Amén. Así es que ayúdame a orar. Pidámosle al Espíritu Santo que nos hable hoy en esta tarde y que tome control de nuestras vidas. Amén. Bendito Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por un nuevo día que tú nos das. Gracias, Señor, porque, amado Dios, por tu gracia estamos aquí, Señor. Por tu gracia estamos de pie, mi Dios. Y hoy nos gozamos al estar aquí unidos como tu pueblo, Señor, sabiendo que tú tienes un mensaje para nosotros hoy en esta tarde, Señor. Te suplicamos, Espíritu Santo, que nos hables, mi Dios. Háblanos, ministranos a nuestro espíritu, amado Dios. Sabemos que necesitamos de lo que tú hoy vas a compartir, Señor. Ayúdanos a entender con claridad. Ayúdanos, Señor, a poder vencer toda perturbación que quiera venir a nuestras mentes en estos momentos, y que solamente podamos estar enfocados en lo que tú nos vas a hablar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén. Puedes tomar tu asiento, mi amado hermano. Y mire, hermano, hay momentos en nuestra vida donde a veces pasamos, y yo creo que todos hemos pasado ciclos en nuestra vida. Ciclos donde nos sentimos que a veces no podemos salir de ellos, ¿verdad? Son ciclos, hermanos, que a veces pasamos, hermanos, no solamente en nuestra vida personal, sino en muchas áreas de nuestra vida. En nuestro matrimonio, a veces en nuestro diario de vivir, nuestro trabajo familiar, económicamente. Son ciclos que a veces atravesamos, hermanos, que nos hacen pasar por procesos difíciles a veces, ¿verdad? Y bueno, hermanos, hoy quiero, hermanos, compartir contigo un mensaje acerca de cómo romper ciclos de estancamiento, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, mira, uno de los peligros más grandes en la vida cristiana, hermanos, y estamos hablando de los creyentes. Y los creyentes, los hijos de Dios, pasamos por muchas situaciones difíciles. Pasamos por tentaciones, pasamos por pruebas, luchas, pasamos por toda clase de cosas, hermanos. A veces atravesamos por estaciones donde quedamos atrapados en algún tipo de pecado. Pero mira, yo quiero decirte que uno de los peligros más grandes en la vida cristiana, hermanos, no es solamente el pecado abierto, sino el estancamiento espiritual, porque eso nos trae graves consecuencias a nuestra vida espiritual. Hay creyentes, hermanos, que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Habemos creyentes que, hermanos, hay creyentes que oran, que asisten a la iglesia, pero sienten que su vida permanece en el mismo lugar año tras año. Y cuando nos sentimos así, hermanos, tenemos que darnos cuenta que muy posible que estemos pasando por un estancamiento espiritual en nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que produce el estancamiento? ¿Por qué es tan peligroso o por qué nos daña de una manera
muy, muy grave en la vida espiritual. El estancamiento, hermanos, primeramente produce frustración en la vida del creyente. También otra cosa que produce es que hermanos, si no tomamos control de ese estancamiento, también el estancamiento sigue creciendo al punto que cuando puede, hermanos, llegar a producir conformismo en nuestra vida y muchas veces una fe pasiva. La persona, hermanos, cuando cae en este tipo de estancamiento, la persona comienza a pensar que si Dios quiere usarnos, que si Dios quiere usar a la persona o hacer algo en ella, Él lo hará, porque al fin y al cabo Él es Dios, sin que la persona responda de ninguna manera, ¿verdad? Pero la Biblia, sin embargo, hermanos, nos presenta un equilibrio. Mira, cuando leemos Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, aquí nos habla de una manera muy clara. Este versículo nos enseña, hermanos, que hay acontecimientos o hay milagros, hermanos, que dependen de la soberanía de Dios y no solamente del esfuerzo humano. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Y este es, hermanos, el rey Salomón hablando de una manera que nos hace ver claramente lo que nos está diciendo. Y mira lo que dice. Dice el rey Salomón, dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera. Fíjate lo que está hablando, que no es en otras palabras, que no es de los más veloces los que ganan la carrera, en otras palabras. Dice, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas. Dice, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Qué nos está hablando aquí la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermanos, nos está hablando de que Dios en su gran misericordia, hermanos, que Dios en su soberanía, Él extiende, hermanos, oportunidades de bendición para todos. Él abre las puertas de milagros para todos. Y cuando Él dice para todos, no se está refiriendo simplemente a los creyentes, sino que aún, hermanos, los que no están en Cristo, por la misericordia de Dios, Dios les da oportunidades de ser bendecidos a todos. Lo que nos está diciendo es que por la soberanía de Dios, hermanos, los milagros que presenciamos, que experimentamos, no es muchas veces porque no los merecemos. Tampoco es por lo que sabemos hacer. Tampoco es porque, hermanos, por nuestras propias fuerzas, sino que dice que tiempo, hermanos, tiempo y ocasión acontecerá a todos. La Biblia nos presenta, hermanos, un equilibrio entre estos, pero mira, yo quiero hablar, hermanos, de dos tipos de milagros que Dios nos trae a nuestras vidas. Hay este tipo de milagros donde Dios nos los da simplemente porque nos los quiere dar. A veces sin hacer algo para ganárnoslos. A veces sin ni siquiera pedírselos a Dios, pero Dios nos bendice. Pero también, hermanos, hay una balanza aquí, porque también, mira, hay otro versículo que nos enseña o nos habla de que nosotros muchas veces, hermanos, necesitamos provocar esos milagros en nuestra vida. Y uno de los ejemplos que vamos a estar viendo, hermanos, ¿verdad? Por otro lado es Lucas capítulo 8, versículo del 43 al 48. Ahorita no le vamos a dar lectura, pero este versículo habla de la mujer del flujo de sangre y todos ya conocemos esa historia. Este versículo nos muestra a una mujer que rompió, hermanos, 12 años de estancamiento, porque ella decidió actuar con una fe perseverante. La enseñanza es clara, hermanos, ¿verdad? No todo depende del hombre, hermanos, pero Dios tampoco nos llama a una fe pasiva. Entonces queremos hablar y entrar en esto, hermanos. Mira, hay milagros que Dios nos concede por su gracia y por su soberanía, y hay milagros que llegan cuando nuestra fe decide avanzar. Ahora bien, hermanos, observemos, hermanos, que Dios obra milagros de diferentes maneras. Mira, el primer punto que quiero tocar aquí es el estancamiento
que comienza cuando esperamos sin actuar. ¿Cuándo es cuando a veces nosotros nos empezamos a estancar, hermanos, espiritualmente, y muchas veces ni nos damos cuenta? Muchas veces el estancamiento comienza cuando esperamos en Dios esos milagros que deseamos. Cuando esperamos en Dios sin actuar nosotros. Y cuando leemos Eclesiastés, hermanos, capítulo 9, versículo 11, muchas veces tenemos que leerlo con cuidado, porque podemos correr un peligro aquí, hermanos, de confiar, o sea, depender tanto de este versículo, que nos quedamos pasivos sin hacer nada, esperando que Dios lo haga todo. Pero Dios no desea eso. Voy a leer Eclesiastés capítulo 9, versículo 11 una vez más. Dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecerá a todos. Y el peligro está aquí, hermanos, en que podemos decir: entonces, ¿para qué me esfuerzo? Si la palabra de Dios dice que las batallas no son de los más fuertes, ¿verdad? Que no necesariamente de los más fuertes, ni de los más sabios es el pan, o sea, la bendición, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecerán a todos. Cuando nosotros nos enfocamos de esta manera de pensar, hermanos, podemos caer en un peligro de decir: pues entonces no voy a hacer nada, no me voy a esforzar, voy a esperar a que Dios haga todo por mí. Porque aquí dice que Él le da la oportunidad a todos. Este versículo enseña, hermanos, la vida, nos enseña que la vida no siempre funciona según la lógica humana. Mira, el más preparado no siempre gana, es lo que está diciendo aquí. El más inteligente no siempre, hermanos, no siempre prospera. Y que aún el más fuerte no siempre vence. ¿Qué nos confirma este versículo? Este versículo que nos confirma, hermanos, que Dios sigue teniendo el control del tiempo y de las oportunidades. Pero como dije anteriormente, hermanos, pero exige un peligro. Algunas personas toman este versículo, este texto, para justificar la pasividad. Y ellos comienzan a pensar de esta manera. Dicen: cuando Dios quiera, Él hará algo en mi vida. Si Dios tiene algo para mí, llegará solo, sin que yo me esfuerce. Solo me queda esperar. A veces podemos pensar de esta manera. Y mientras esperan, muchos dejan de crecer, dejan de servir, dejan de prepararse, dejan aún de buscar a Dios. Porque ese versículo dice que a todos nos llega la oportunidad. Y lo que comenzó como confianza en Dios termina convirtiéndose en un conformismo espiritual. Y allí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Esperar en Dios nunca significa dejar de caminar con Dios. Podemos esperar los milagros en Dios, sí. Podemos esperar, hermanos, eso que le estamos pidiendo. Podemos esperar que venga el tiempo de Dios. Claro que sí podemos esperar. Pero esperar en Dios, hermanos, nunca significa dejar de caminar con Dios. Ahora, ¿cuál es la fe, hermanos? Porque este tipo de fe no va a romper ciclos de estancamiento espiritual. Porque ponemos en nuestra mente: pues entonces voy a esperar en Dios que lo haga. Pero entonces, ¿cuál es la fe que rompe el estancamiento, hermano, espiritual? La fe que rompe el estancamiento es una fe que se mueve, una fe con acción. Y de eso nos habla Lucas capítulo 8, versículo del 43 al 48. Y quiero leer estos versículos, hermanos. Mira, vamos a leerlos. Vamos ahí a Lucas capítulo 8. Y aquí nos está hablando, hermanos, de la mujer del flujo de sangre. Dice la palabra de Dios que Jesús iba pasando por esta ciudad. Y Jesús iba camino hacia la casa de un hombre llamado Jairo, para producir o para llevar a cabo un milagro que Jairo le había pedido. Esta persona llamada Jairo le había dicho: Señor, mi hija está en casa y está a punto de morir. Le pidió a Jesús, le dijo: yo te pido, Señor, que te presentes en mi casa. Jesús en ese momento iba camino hacia la casa de Jairo.
para traer sanidad a esa hija de Jairo. Pero en el camino dice la palabra de Dios que, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, desde hace 12 años, o sea, se hizo presente allí. Dice, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Mira lo que está pasando aquí. Esta mujer, hermanos, aparentemente era una mujer que estaba muy bien financieramente. Tenía dinero, tenía buen dinero. Pero dice la palabra de Dios que había gastado toda su fortuna en diferentes médicos, en diferentes lugares. Estaba buscando hermanos, la ayuda humana. Pero dice que no la pudo encontrar. Entonces vamos a ver lo que dice el siguiente versículo. Dice, se le acercó por detrás y tocó. Mira, esta mujer había escuchado. Antes de seguir yo leyendo, esta mujer había escuchado, ¿verdad? Después de que ella gastó toda su fortuna, la palabra de Dios dice que nadie la pudo sanar. Es más, en vez de mejorar, dice la palabra de Dios que se iba poniendo peor y peor cada vez. Entonces, cuando ella ya estaba en ruinas, cuando ya no tenía nada de plata, nada de dinero, hermanos, ya su esperanza se había terminado, ya ella solamente esperaba la muerte. Escuchó que Jesús venía por esa ciudad, que Jesús iba a pasar por esa ciudad. Es entonces que ella, hermanos, se preparó, se levantó y ella miró como esta la única oportunidad que ella tenía de poder ser sana. Dice la palabra de Dios que ella se levantó y y se le acercó por detrás, o sea, de entre la multitud ella se metió. No sé cómo lo hizo, pero llegó a la presencia de Jesús. Dice que se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y que al instante se detuvo el flujo de sangre. ¿Qué dice el versículo siguiente? Dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Fíjate, hermanos, dice, ¿quién es? Dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro. Mira lo que dice, la multitud te aprieta, la multitud te está oprimiendo y dices, ¿quién es el que me ha tocado? En otras palabras, Pedro le está diciendo, maestro, mira la multitud que te sigue. Mira la multitud, todos se quieren acercar a ti, te están empujando, te están tocándote. Y tú dices, ¿quién me tocó? Versículo 46 comienza a decir, mira la contestación de Jesús. Dice, pero Jesús dijo, no, es que alguien me tocó de una manera diferente. Mira lo que dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El 47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Ella se asustó, ella quizás pensó, ¿qué he hecho? Porque, hermanos, esta mujer en la situación que ella estaba, la ley en aquellos tiempos era que una mujer que tenía este tipo de enfermedad, hermanos, no debería de acercarse a nadie, especialmente a un hombre. Jamás podría tocarlo. O de otra manera, ella podía ser apedreada. La mujer se asustó, ¿verdad? No quedando oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por qué causa le había tocado. Y como ella al instante había sido sanada. Ella dijo, Señor, yo fui. Miren el 48. Dice, y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, quiero entrar aquí, hermanos, para seguir el tema acerca de rompiendo ciclos espirituales de estancamiento. Aquí podemos ver que la mujer tenía 12 años viviendo en el mismo ciclo. 12 largos años viviendo en ese ciclo. Y quiero que entiendas la gravedad de esta mujer, hermanos. Mira, hermanos, ella estaba perdiendo sangre cada día, todos los días, por 12 años. Imagínate en qué condición se encontraba. Debilitada, hermanos, ya a punto de morir. Pero por 12 años, hermanos, de enfermedad. Ella estaba en ese mismo ciclo de 12 años de enfermedad. 12 años de rechazo. ¿Por qué? Porque esa mujer no podía estar cerca de la demás comunidad. La tenían que
sacar fuera de la ciudad. 12 años de enfermedad, 12 años de rechazo, 12 años de pérdidas económicas, 12 años de decepciones porque no podían sanarla, 12 años de frustración. Hermanos, ella había caído en ese ciclo y no había manera de romper ese ciclo. Había agotado todas las fuerzas y todos los recursos humanos que ella tenía. Pero un día decidió hacer algo diferente. Ella no esperó, hermanos, a que Jesús llegara hasta su casa para que él le pidiera: sáname, Señor. Hermanos, ella fue hacia él. Ella se levantó y fue a buscar a Jesús. O sea, estamos hablando de una fe, hermanos. Estamos hablando de una acción que rompe ciclos, hermanos. Estamos hablando de una fe que provoca un milagro. Esta mujer, hermanos, no permitió que la multitud la detuviera. Ella no permitió que la multitud, ni el dolor, ni las críticas, ni la condición en la que ella se encontraba, hermanos. Ella no permitió que su fe, hermanos, o sea, que esa condición la detuviera. Su fe produjo un movimiento. La fe verdadera siempre nos mueve hacia Cristo. Ahora, para romper el estancamiento hay que vencer los obstáculos. Muchas de las veces, hermanos, cuando sentimos que estamos estancados, ¿por qué muchas veces no podemos salir de allí? Es que muchas veces, hermanos, sabiendo que sentimos un estancamiento espiritual, continuamos haciendo lo mismo. Mira, ¿qué necesitamos hacer para romper el estancamiento? Hay que vencer obstáculos que enfrentamos en la vida. La mujer, hermanos, se enfrentó varios de estos obstáculos. No fue fácil para ella romper ese ciclo. Pero mira, ¿cuál fue uno de los obstáculos, hermanos? Primeramente, el primer obstáculo que ella se presentó a ella, hermanos, fue su mismo pasado. 12 años eran suficientes para, hermanos, quizás para decir: ya, este es mi tipo de vida que voy a llevar. Para resignarse, ¿verdad? 12 años eran suficiente tiempo para que ella se resignara a vivir enferma. Muchas personas terminan aceptando como normal aquello que Dios nunca diseñó para ellas. Hay quienes dicen: siempre he sido así, ¿verdad? Hay veces que, hermanos, que hay ciertos caracteres que nos estancan en la vida espiritual. Y a veces cuando los hermanos te confrontan con tu carácter, muchas veces lo primero que decimos es que yo siempre he sido así. Mi familia ha sido así todo el tiempo. Así es mi familia, así será mi vida. Y a veces, hermanos, nos resignamos a vivir estancados o atados a esos ciclos que no nos dejan crecer o madurar en las cosas del Señor. Ahora, pero la fe verdadera, hermanos, rompe esa mentalidad. Ahora mira, ¿cuál otro obstáculo tuvo que enfrentar esta mujer? Esta mujer tuvo que enfrentar la multitud. Dice la palabra de Dios que había mucha gente allí. La multitud alrededor de Jesús era mucha. Y en la condición debilitante de esta mujer era fácil rendirse, pero ella siguió avanzando. Ahora déjame decirte, hermano, el riesgo que ella se metió allí. Ella sabía que no podía acercarse a la gente, pero más sin embargo ella no permitió que el temor, hermanos, la detuviera. Ella, hermanos, se enfrentó y ella dijo: no importa que yo muera en el intento, porque yo sé que la ley dice que yo no debo acercarme a ninguna persona, especialmente a ningún varón. Pero ella se arriesgó, ella dijo: yo me levanto de esta condición. Hermanos, ella tuvo que atravesar una gran multitud para llegar a Jesucristo. Imagínate cómo llegó ella allí, toda debilitada. Imagínate, hermanos, la crítica de la gente que está diciéndole: hey, ¿por qué estás aquí? ¿Verdad? Tú no debes. Quizás la empujaban, quizás la querían correr de allí. Pero ella se aferró. Ella decía así: tan solo, yo no sé que por ley no puedo tocar al varón. Yo sé que por ley no puedo tocar a Jesús, pero si tan solo yo lograra tocar el bordo del manto del maestro, yo seré salva. Ella se aferró a su fe. Ella dijo: yo sé que la ley dice que no toque a ningún varón, pero yo no necesito ni siquiera tocarlo a él. Solamente su manto, con que lo toque, yo sé que algo va a hacer el Señor. Imagínate, yo no sé cómo llegó.
Quizás llegó, hermanos, golpeada, se sintió rechazada porque quizás todos la decían, la quitaban de allí y ella se volvía a meter. Ella se aferró, hermanos. O sea que había mucha gente, pero la multitud alrededor de Jesús era muchísima. Pero eso no la detuvo a ella. Siempre habrá obstáculos en tu vida y en la mía. Cuando nosotros queremos crecer en el Señor, queremos avanzar en las cosas de Dios, siempre se te van a enfrentar obstáculos. Hermanos, a veces van a haber personas que van a tratar de detenerte para que no avances en el llamado del Señor. Esos obstáculos pueden ser personas, pueden ser circunstancias. Esos obstáculos pueden ser desánimos, pueden ser críticas. La diferencia está en quién sigue caminando. Todos enfrentamos esos obstáculos, especialmente cuando tú vienes de recién a los pies de Cristo, hermanos. Enfrentamos muchas críticas de parte de nuestros amigos que eran amigos. Enfrentamos críticas de nuestros familiares muchas veces. Ya te hiciste, aleluya, ahora qué vas a hacer. Hermanos, enfrentamos todas estas cosas. Pero la multitud no pudo detener a esta mujer. Ella no permitió que la detuviera. Su misma condición fue un obstáculo. Según la ley, una mujer con flujo de sangre era considerada ceremonialmente impura. Tenía razones más que suficientes para quedarse escondida, para quedarse atrapada allá, apartada, separada de toda la comunidad. Pero ella decidió acercarse a Jesús. Y muchas veces, hermano, nuestro mayor obstáculo no son las circunstancias, sino el temor, el desafío que a veces no queremos tomar. Los milagros, hermanos, mira, ciertamente pueden ser sobrenaturales, pero la fe siempre es nuestra responsabilidad. Los milagros de Dios siempre son soberanos. Soberanos quiere decir que Dios, como dijo Eclesiastés, pero tiempo y ocasiones para todos. Los milagros del Señor son soberanos, hermanos. En su gran misericordia Él te los da. Pero hay ciertos milagros, hermanos, que Dios requiere de ti. Hermanos, una fe, hermanos, que se mueva en acción. Aquí encontramos el equilibrio entre ambos textos. Por un lado, Eclesiastés, hermanos, nos dice que Dios sigue siendo soberano, que hay puertas que solo Él puede abrir. Hay tiempos que solo Él puede determinar cuándo te llega el milagro. Hay oportunidades que solo Él puede crear. Y eso nos mantiene a nosotros de una manera humilde, sabiendo que el tiempo le pertenece a Dios. Pero en Lucas, en el versículo 48, mira lo que Jesús le dice cuando esta mujer se acerca. Cuando Jesús siente que alguien lo tocó, hermanos, todo el mundo lo tocaba, pero Él sintió que alguien lo tocó de una manera diferente, de tal manera que produjo, hermanos, un milagro sobrenatural. Él dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Y como dije anteriormente, le dice al Señor: ¿cómo dices quién te tocó? Mira la multitud que te aprieta aquí. Pero Él dice: no. Mucha gente me está tocando, pero hay una persona que me tocó de una manera diferente. Hay una persona que me tocó creyendo, con fe. Y Él dice: porque yo sentí que poder salió de mí y cayó sobre esa persona. Allí es cuando la mujer, asustada, pensaba que se iba a meter en problemas, le dijo: Señor. Y le dijo: fui yo, Señor. Señor, porque tú eres mi única oportunidad de salvación. Señor, quizá yo estoy solamente diciendo, hermanos, esto no está en la Biblia, pero estoy diciendo, a lo mejor esta mujer le dijo: perdóname, Señor, por verme acercado a ti. Quizás rompí la ley, que no me debo acercar a ningún varón, pero Señor, yo te necesito. Y Jesús, amado hermano, no la juzgó. Jesús no la criticó. Jesús no la reprendió por ver roto la ley que decía que no se acercara especialmente a ningún varón. Mira cómo le dijo en el versículo 48. Jesús, volteando a verla a ella, le dijo: hija. Fíjate cómo le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Wow. No dijo: mi soberanía te ha salvado.
Aunque toda la salvación proviene de Dios, sí. Jesús destaca la respuesta de fe, de la fe de aquella mujer. Ella decidió, fíjate, ella decidió creer. Decidió romper ese ciclo. Porque ya los doctores le habían dicho: mira, ¿sabes qué? No hay remedio para ti. Prepárate de una vez porque tú vas a morir. No hay nada que se pueda hacer. Mira, no solamente soy yo como médico que te estoy diciendo que no hay cura, sino que tú ya has visto multitudes, cientos de doctores, y todos te dicen lo mismo: no hay esperanza para ti. Pero cuando ella escuchó que Jesús iba pasando por la ciudad, ella se determinó. Ella, hermanos, se determinó, decidió creer. Ella, hermanos, decidió avanzar. Ella decidió tocar, perseverar. Y Dios respondió a esa fe de esta mujer. La soberanía de Dios nunca elimina la responsabilidad humana. Tú y yo podemos decir: bueno, si Dios quiere hacer un milagro en mi vida, Él lo va a hacer porque Él es soberano. Claro que sí. Pero la soberanía de Dios, hermanos, nunca va a eliminar la responsabilidad humana que tú y yo tenemos de actuar por fe, de caminar por fe. Hermanos, de provocar ciertos milagros en nuestra vida. ¿Cómo romper ciclos de estancamiento en nuestra vida? Bueno, primeramente, hermanos, mira, antes de que entre a este punto, ¿qué hubiera pasado, hermanos, si esa mujer no hubiera determinado acercarse a Cristo? ¿Qué hubiera pasado si esa mujer, hermanos, se hubiera quedado, hermanos, pasiva en ese ciclo de enfermedad que ella estaba viviendo? ¿Qué hubiera pasado si ella no se hubiera aferrado a decir: si tan solo yo logro tocar, si tan solo yo logro meterme entre esa multitud, aunque no me van a querer dejar, me van a querer sacar de allí, pero si yo lograra entrar llegar hasta donde está Jesús, y si tan solo lograra tocar el borde del manto, yo seré salva? ¿Qué hubiera pasado si ella no hubiera tenido esa perseverancia? Ella ciertamente hubiera quedado estancada en ese ciclo de enfermedad. Ella muy posiblemente se hubiera muerto. Pero ahora, ¿cómo romper los ciclos de estancamiento? Primeramente, cuando sabemos y entendemos que caímos en algún tipo de ciclo, ¿verdad? Que, hermanos, que no has podido salir de allí. Y pueden hacer muchos ciclos. Puedes haber caído en algo, hermanos, familiar, en tu matrimonio, en tu vida espiritual, en tu llamado. Hermanos, quizás tú sientes que caíste en un ciclo, que ya tienes tiempo en la misma condición y nada nuevo sucede. ¿Cómo romper esos ciclos de estancamiento? Primeramente, tienes que cambiar tu manera de pensar. No aceptes como permanente aquello que Dios puede transformar en tu vida. No lo aceptes como permanente, como pues así es mi destino. No. Reprende esos pensamientos, porque Dios no te llamó. Dios no te escogió para que tú estuvieras esclavizada en un ciclo de estancamiento toda tu vida. Muchas veces los ciclos de estancamiento nos sirven para entender que necesitamos a Dios para sacarnos de esa situación. Pero no caigas, hermanos, y no aceptes esos ciclos como, hermanos, como algo permanente en tu vida. O sea que tenemos que cambia tu manera de pensar. Esta mujer cambió su manera de pensar. Ella ya tiene en su mente que no podía ser sana. Tiene en su mente que iba a morir. Tiene en su mente que ahí iba a quedar, que ese era su destino. Y ella, cuando escuchó que Jesús venía, cambió su manera de pensar. Dijo: no. Y dijo: mi respuesta viene en camino. Jesús es mi solución. Jesús es mi sanidad. Cambia tu manera de pensar. Si tu matrimonio está pasando por momentos difíciles, no tengas en tu mente que ya no hay nada que se pueda hacer. Cambia la manera de pensar. Quizás humanamente tú no puedas hacer nada, pero hay alguien que sí puede restaurar tu matrimonio. Hay alguien que sí puede restaurar tu sanidad física. Hay alguien que sí puede restaurar, mi amado hermano, tu llamado en el Señor. Primeramente, cambia tu manera de pensar. También, hermanos, que a pesar de los obstáculos y a pesar de la oposición, acércate más a Cristo. Aunque vengan obstáculos, ¿verdad? ¿Cómo romper obstáculos? Acércate más a Cristo.
No basta con conocer acerca de Jesús. Hay que buscar su presencia. Y cuando digo acércate más a Cristo, no estoy diciendo ven más seguido a la iglesia, aunque eso es bueno. No estoy diciendo ven y escucha más sermones, aunque eso es bueno. No, estoy diciendo acércate más a Cristo. Tú puedes estar todos los 7 días de la semana en una iglesia metido sin estar cerca de Cristo. No es lo mismo, hermanos, no es lo mismo conocer acerca de Cristo que buscar de su presencia. La mujer con flujo de sangre, hermanos, nos enseña que hay temporadas de estancamiento que no terminan solamente porque pase el tiempo. No. Muchos cuando se encuentran en una temporada de estancamiento, ya sea espiritual, ya sea, hermanos, verdad, monetariamente, ya sea en su matrimonio, ya sea en cualquier índole, mucha gente dice, el tiempo arreglará las cosas. Y no es así. Esta mujer nos enseña eso. Esta mujer nos enseña, hermanos, que hay temporadas de estancamiento que no terminan solamente porque pasa el tiempo. Terminan cuando una persona decide que no seguirá viviendo de la misma manera. Cuando se determina, yo no voy a seguir en esta situación, yo voy a salir de esta condición. Yo hoy me levanto, yo hoy me determino a hacer las cosas diferentes. Hoy me determino a hacer cosas que nunca antes había hecho para salir de esta situación en la cual estoy. Mira, mientras ella permaneció donde estaba, estamos hablando de la mujer del flujo de sangre. Mientras ella permanecía donde estaba, nada cambiaba. Todo seguía igual. Ella estaba apartada, ella estaba, hermanos, ausente, ella estaba alejada, ella se había apartado. Y mientras ella permanecía allí, todo seguía igual, nada cambiaba. Es más, todo iba de mal en peor, dice la palabra de Dios. Hasta que esta mujer tomó una decisión. Hasta que esta mujer se levantó y dijo, yo no seguiré igual. Yo no seguiré igual. Ella no esperó a que Jesús llegara hasta ella para hacer un milagro. Ella no se quedó esperando ese milagro. Ella se levantó y fue hacia Jesús. Ella provocó el milagro que ella necesitaba por medio de su fe perseverante. Hay momentos donde nuestra fe perseverante, donde nuestras acciones, nuestro clamor, nuestro movimiento, nuestra búsqueda del Señor, y con esto no quiero decir que tú y yo somos capaces de crear milagros con nuestras acciones, no, hermanos, pero sí podemos provocar un milagro. Mira, un ejemplo, hermanos, de lo que esta mujer hizo y de lo que otro rey llamado Asa no hizo. Podemos ver que aquí esta mujer del flujo de sangre, ella se determinó a decir, no. Si no hay sanidad para mí, si nadie me puede sanar, si ya todo se hizo y nada puede acontecer, yo voy a ir con alguien que sí puede cambiar mi destino. Ella se levantó y fue a buscar de Dios. Ahora, en 2 de Crónicas, capítulo 16, en el versículo 12, nos habla básicamente de la misma situación, pero ahora con un hombre. Dice que este rey era un rey, este rey llamado Asa, que él, hermanos, estaba enfermo gravemente. Estaba gravemente enfermo. Y nos dice la palabra de Dios, hermanos, que este rey en más se iba poniendo peor y peor y peor. Estaba gravemente enfermo. Y dice la palabra de Dios, y en su enfermedad no buscó a Jehová. Fíjate, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Wow. Mira, ahí está. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Ahora, y podemos leer, hermanos, que 2 años después de este texto, dice la palabra de Dios que murió. Pero dice la palabra de Dios, pero no buscó a Dios, sino a los médicos. Entonces, cuando él cayó enfermo,
hermanos, y mira, ¿cuál fue el error de Asa? Bueno, hermano, la Biblia en primer lugar, la Biblia no condena el uso de la medicina. Quiero que entendamos esto, hermano, porque luego hay aquellas personas que se van al extremo. Hay aquellas personas luego que están enfermos y dicen, no tomes medicina, porque si tomas medicina quiere decir que no tienes fe en Dios. Y eso, hermanos, eso es una secta, los que tienen esos pensamientos. No vayas al doctor, porque si vas al doctor eso quiere decir que no tienes fe en Dios. No, ¿sabes qué? Eso te lo enseñan las sectas. Porque Dios, hermanos, levantó a médicos. El mismo apóstol, el mismo Lucas, el apóstol de Cristo, él era un médico. Entonces, hermanos, si tú escuchas gente que te diga, si tú vas al doctor, ¿verdad?, te vas a condenar porque quiere decir que no tienes fe. Hermano, reprende eso, porque eso no es de Dios. Pero también hay una balanza. Entonces, la Biblia no condena el uso de la medicina, sino la actitud del corazón de Asa. Él decidió poner toda su confianza exclusivamente en los recursos humanos, dejando de lado por completo su fe y su dependencia de Dios. Eso es lo que no le agradó a Dios. No que buscó medicina, sino que dejó por un lado completamente su fe y su dependencia de Dios. Entonces, todos, hermanos, todos nosotros enfrentamos áreas donde podemos sentirnos estancados. Muchas veces nos podemos sentir estancados en la vida espiritual que llevamos. Nos podemos sentir estancados o estar estancados en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, en la economía, en nuestro carácter, en nuestro llamado. En muchas áreas podemos estar pasando por un ciclo de estancamiento espiritual. La pregunta no es solamente ¿cuándo hará Dios un milagro en mi vida? Esa no es la pregunta que nos debemos hacer solamente. También debemos preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Verdad? O sea, lo que debemos de preguntarnos también es otra cosa, es ¿qué paso de fe está esperando Dios que yo tome? Porque muchos solamente hacen la primera pregunta, ¿cuándo hará Dios un milagro en mi vida? No, también pregúntate, ¿qué paso de fe está llamando Dios a que yo dé hoy, en este día? ¿Qué paso de fe? Quizás el Señor ya puso delante de ti, mira, una oportunidad. Quizás Dios ya puso delante de ti una oportunidad y espera que respondas con obediencia. Así como la mujer del flujo de sangre, hermanos, mira, ella provocó su milagro. Ella, hermanos, Dios miró la acción de esta mujer y el milagro fue producido allí al instante por sus acciones de fe. Yo quiero, hermanos, mira, comenzar a concluir con esto. Que la mujer del flujo de sangre, hermanos, llegó un momento en su vida donde ella dejó de ser una espectadora y se convirtió en una buscadora. Hay muchos de nosotros que debemos de aprender de esta mujer. Hay muchos de nosotros, hermanos, que a veces caemos en ese ciclo de estancamiento espiritual donde nos hemos conformado con solamente ser espectadores, con solamente ser oidores. Pero la palabra de Dios en el libro, la palabra de Dios nos dice que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Entonces, hermanos, esta mujer decidió, yo ya no voy a ser más una espectadora solamente. ¿Por qué digo eso? Porque cuando ella supo que Jesús venía pasando por la ciudad, ella, hermanos, por un momento se quedó como una espectadora, mirando a toda la multitud, mirando cómo la multitud caminaba con Jesús, mirando a la multitud cómo se le acercaba a Jesús, y ella estaba siendo una espectadora. Pero ella llegó el momento donde dijo, no, esto tiene que cambiar en mi vida. Yo no me voy a quedar siendo solamente una espectadora. Yo me levanto y voy a ser una buscadora de mi Señor Jesucristo. Una buscadora. Hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos, dar ese paso de fe, de dejar de ser espectadores solamente,
dejar de ser oidores solamente y convertirnos en buscadores de Cristo y en hacedores de su palabra. Es lo que necesitamos hacer. Esta mujer del flujo de sangre, hermano, fue lo que hizo. Dejó de ser espectadora, ¿verdad? Mientras muchos solamente observan a Jesús, ella lo tocó. Allí iba mucha gente con necesidad. ¿Por qué crees que la multitud seguía a Jesús? Muchos por conveniencia, claro, porque hay de todo en esta vida. Muchos lo seguían por conveniencia, por los milagros que Jesús hacía, por el pan y los peces, ¿verdad? Otros, hermanos, porque querían criticarlo, otros porque querían juzgarlo, otros, hermanos, pero otros lo seguían de corazón. Ahora, esta mujer, hermanos, ¿verdad? Mientras muchos solamente observaban a Jesús, ella lo tocó. Y ese toque de fe rompió 12 años de un ciclo que parecía imposible terminar. Yo quiero, hermanos, que mira, en este momento vamos a ponernos de pie. Y quiero comenzar, hermanos, que tú medites en esta última porción que te voy a estar hablando, hermanos, porque aquí es en esta área, hermanos, donde Dios nos está abriendo un nuevo camino para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Esta mujer nos enseña algo poderoso, iglesia, algo poderoso que si nosotros ponemos en práctica vamos a recibir los mismos resultados que ella recibió. Esta mujer nos está haciendo un llamado, nos está diciendo: mira, no cometas el mismo error que yo cometí por 12 años. Esta mujer básicamente, y yo lo estoy diciendo parafraseándolo así, hermanos, con la enseñanza de esta mujer nos está diciendo: mira, yo me cansé de ser una espectadora. Yo constantemente miraba milagros que Dios hacía con diferentes personas. Yo constantemente miraba el mover de la mano poderosa de Dios en diferentes ámbitos, en diferentes lugares. Y yo solamente miraba, yo solamente era una espectadora. Esta mujer nos está diciendo: levántate de donde estás. No seas solamente un espectador. Levántate, recobra fuerzas. Si yo recobré fuerzas, tú también lo puedes hacer. Si yo salí de ese ciclo por la gracia de Dios, también tú lo puedes hacer. Si yo recobré ánimo, si yo saqué valor de donde no lo había para levantarme y enfrentar todos los obstáculos que tuve que enfrentar, también tú lo puedes hacer. Porque van a haber obstáculos. Si tú te decides levantarte, se te van a presentar obstáculos, hermanos. Pero esta mujer te está diciendo: no temas, no desmayes. Tú vas a vencer así como yo vencí. Tú vas a poder llegar y acercarte a Cristo y vas a poder tocarlo de una manera sobrenatural, que tú vas a provocar ese milagro que tú necesitas. Porque mientras muchos solamente observaban a Jesús, ella lo tocó. Y ese toque, hermanos, fue lo que rompió 12 años de ciclo que parecía imposible terminar. ¿Cuál es el ciclo en el cual tú no puedes salir? Quizás durante mucho tiempo has estado esperando que algo cambie en tu vida. Quizás has esperado por la restauración de tu familia, no lo sé. Quizás estás esperando para que tu matrimonio sea restaurado, que tu situación financiera sea restaurada, que tu situación legal sea completa. Quizás por mucho tiempo tú estás esperando una respuesta en tu matrimonio, una respuesta, hermanos, que no ha llegado todavía. Quizás estás esperando por un avance en tu ministerio, por una puerta de trabajo quizás, o por un milagro de sanidad en tu vida. Hoy es el día, iglesia. Quizás tú estás esperando para ver la gloria de Dios en la vida de tus hijos, que a lo mejor aunque conocen de Dios, pero por alguna razón se han apartado de los caminos de Dios. Y a lo mejor tú has caído en ese ciclo de clamar y orar a Dios y clamar por tus hijos. Pero mira, hoy Dios te dice, ¿verdad? Hoy Dios te está diciendo: sal de ese ciclo, haz algo diferente, haz algo que tú no has hecho antes. Provoca ese milagro. Aférrate a tu fe. No dejes que nadie tumbe tu fe.
No dejes que nadie te diga que ya no hay esperanza. No dejes que nadie te diga, no, ya no hay nada que se puede hacer. No, aquí está el que sí lo puede hacer. Y ese es el Espíritu Santo. Mira, yo te voy a pedir que si quieres venir al altar, hermanos, que queremos orar, queremos romper ciclos que por mucho tiempo no han podido ser rotos. Y son ciclos, hermanos, que te atrapan en un estancamiento espiritual donde tú ya no puedes avanzar. Donde tú, aunque quieres ver la gloria de Dios, pero no la puedes ver. Porque algo está deteniendo. Algo está bloqueando el milagro. Rompe esas barreras hoy, iglesia. Rompamos esa barrera hoy. Determínate, así es como esa mujer del flujo de sangre. Determínate a vencer. Determínate a vencer cada obstáculo que se te presente en tu vida. Determínate a creer en Dios. Mira, quizás durante mucho tiempo tú has estado esperando que algo cambie en tu vida. Has esperado por la restauración de tu familia, a lo mejor, por una respuesta en tu matrimonio o por un avance ministerial. Y mientras esperabas, sin darte cuenta, quizás tú comenzaste a conformarte. Y quizás en esa espera tú aún dejaste de creer con la misma intensidad que antes creías. Quizás en esa espera que tú esperabas en el Señor, en ese ciclo donde caíste, quizás tú dejaste de buscar con la misma fervor que antes lo buscabas. Tal vez seguiste viniendo a la iglesia así, pero por dentro te acostumbraste al estancamiento. Hoy es el día que Dios ha preparado para ti. Hoy Dios viene a romper esa mentalidad. Esa mujer decidió levantarse. Esa mujer decidió hacer algo, romper barreras. Esa mujer decidió enfrentar obstáculos, remover obstáculos. Esta mujer decidió vencer sus temores. Y quizás Dios te está diciendo hoy, es tiempo de levantarte. Es tiempo de volver a creer. Quizás tú ya no crees con la misma intensidad que creías, pero Dios te está llamando y te está diciendo, es tiempo de volver a creer. Es tiempo de dar ese paso de obediencia que has estado postergando por mucho tiempo. No permitas que 12 años se conviertan en 13. No permitas que una temporada se transforme en una forma de vivir para tu vida. Si reconoces que hay una área de tu vida donde te has estancado, entrégasela al Señor hoy. Entrégasela. Y dile, Señor, yo ya no quiero vivir así. Yo ya no quiero vivir estancado. Señor, yo quiero progresar. Yo quiero avanzar en tu reino, Señor. Yo quiero crecer. Yo quiero madurar espiritualmente, Señor. Yo quiero conocerte más, Señor. Yo quiero, Señor, más de ti. Simplemente órale a Dios allí y pídeselo al Señor. Quiero que observes algo que sucedió aquí, algo tremendo. Observe que Jesús no solo sanó el cuerpo de esta mujer, también le devolvió su identidad. Antes esta mujer era conocida como la mujer del flujo de sangre. Pero Dios, Jesús, hermanos, le devolvió su identidad. Ya no era la mujer del flujo de sangre. Ahora era hija. Porque le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Levántate y ve en paz. Cuando Dios rompe un ciclo de estancamiento, no solamente cambia nuestras circunstancias, también cambia y restaura nuestra identidad. No permitas que los obstáculos, que las circunstancias te permitan vivir muy por debajo de lo que Dios diseñó para ti. Hoy Dios tiene algo fresco para ti. Vamos a orar y vamos a entregar esos ciclos. Vamos a entregar ese estancamiento espiritual y depositarlo a los pies de Cristo y decir, Señor, Señor, sálvame. Señor, sáname. Señor, haz lo que tengas que hacer, Señor, pero yo quiero acercarme más a ti, Señor. Amado Dios,
Hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Padre amado, que hay estancamiento espiritual en nuestras vidas, Señor. Señor, te suplicamos, amado Dios. Tú nos llamaste, Señor, para avanzar en tu reino, Señor. Y muchas veces, Padre, nos hemos quedado conformes, Señor, en la misma condición de siempre. Ayúdanos a avanzar, Padre amado, en el llamado que tú nos has hecho. Ayúdanos, Señor, a lograr, Señor. Ayúdanos a alcanzar el propósito por el cual tú nos llamaste, Señor. Amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy, Señor, venimos y rompemos todo ciclo de estancamiento espiritual en nuestras vidas. Todo ciclo, Señor, todo ciclo de estancamiento en nuestro matrimonio, en nuestro llamado, en nuestras familias, Señor. Todo ciclo de estancamiento, Señor, en nuestra área monetaria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hoy lo declaramos roto por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy declaramos que esta iglesia, Señor, que tu pueblo, Señor, que hoy sale de ese estancamiento espiritual en el cual el enemigo los ha logrado tenerlos atrapados por ya mucho tiempo, Señor. Padre, hoy te entregamos todo, Señor, todo, Padre amado, para que tú seas, Señor, quien se glorifique, Señor, al romper cadenas de estancamiento, romper ataduras, romper enfermedades, Señor, que no nos han dejado vivir en paz, Señor. Hoy te entregamos, Padre amado, todo aquello que nos está estorbando para avanzar en tu reino, Señor. Hoy declaramos, Padre amado, que nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro llamado, nuestro ministerio, Señor, hoy, Padre amado, lo ponemos en tus manos, declarando, Señor, que tú nos levantarás, que tú romperás toda atadura, Señor, que tú, Señor, traerás sanidad a los cuerpos físicos que están clamando por sanidad, Señor. Hoy, Señor, queremos provocar un milagro en nuestras vidas, Señor. Así como esa mujer del flujo de sangre, Señor, que provocó el milagro que ella necesitaba, Señor. Enséñanos, amado Dios, a ser partícipes de esa provocación, Señor, que nos traerá milagros a nuestra vida, que traerá sanidad a nuestro cuerpo físico, que nos traerá un crecimiento espiritual en nuestra vida, Padre amado, buscándote a ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amado Dios, Espíritu Santo, Señor, sabemos que hay propósito en nuestras vidas, Padre. Sabemos, Señor, que hay cosas que necesitan ser restauradas en nuestra vida, Señor. Te suplicamos, Señor, restáuranos, Espíritu Santo. Ayúdanos, mi Dios. Fortalécenos, Padre, para enfrentar y vencer cualquier obstáculo que tengamos que enfrentar en la vida, Señor. Padre amado, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, amado Señor,